Bueno, hoy voy a hablar de un término que es bastante extraño, que es son politicón, no sé si lo han escuchado alguna vez. El son politicón es un término que utilizó Aristóteles. Aristóteles es el discípulo de Platón, que a su vez era discípulo de Sócrates. Platón comenzó escribiendo y bueno, después Aristóteles le siguió la misma línea. Aristóteles creía un poco más en la democracia, a diferencia de Platón que creía en la aristocracia. Y en su texto, estamos hablando en un contexto de la Grecia clásica, etcétera, con las polis, de esto que ya mencioné en el video de Platón y la ciudad justa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el son político? ¿A qué se refería con esto? Bien, Aristóteles decía que el ser humano ya de por sí era un son politicón. ¿Qué es un son politicón? Es un animal político. Básicamente es eso. Como que todos los seres humanos, o por lo menos siempre se hablaba de todos los seres humanos, pero se pensaba en realidad en las masculinidades, en las jerarquías, como ser los filósofos o los guerreros. En esa época el ser guerrero era como un estatus alto, era como ser burgués después, más adelante. Entonces, él se refería a esto, que el ser humano era un animal político. De hecho, las polis, que eran las ciudades, por ejemplo, las más grandes, que eran Atenas y Esparta, estaban regidas por la política, o sea, todo estaba atravesado por la política. Y esto como que envejeció bien, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente sigue sucediendo esto. Y muchas veces pasa, por ejemplo, cuando hay debates en las familias, ¿no? Cuando tenemos una reunión, un cumpleaños y de repente tenemos al tío, a la prima que se pone a discutir de política y dicen, no, otra vez hablar de política. O por ejemplo hay familias que dicen, bueno, está bien, nos juntamos, pero está prohibido hablar de política. Y acá se empieza a mezclar un poquito los términos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos una definición que es un poco confusa porque muchas veces confundimos lo que es partidismo con política, ¿no? Que a veces conviene esto para ciertos sectores porque hace que haya personas que digan, ah, no, a mí no me gusta la política, no me interesa porque piensan que es lo partidario. No es poco usual que haya gente que diga no me representa un partido político o me representa pero soy muy crítico, muy crítica. Pero sucede eso, igual no estamos exentas o exentos de ser seres políticos. Porque mucha gente, incluso si prestan un poco de atención, hay mucha gente que dice, no, yo soy apolítico, a mí no me interesa la política. Pero después entramos a sus redes sociales y vemos, por ejemplo, quejarse de los precios caros, vemos compartiendo post en contra de ciertos políticos, que ahí es un poquito partidario también, ¿no? Pero más allá de eso, cualquiera de estas actitudes son políticas. Si yo voy y veo que alguien está dejando basura en la esquina y hago, por ejemplo, una denuncia a la municipalidad, estoy siendo un ser político. ¿Por qué? Porque cualquier actividad que yo esté realizando en pos de una sociedad que puede parecer un beneficio propio, pero beneficio propio sería que yo diga, no sé, me están ensuciando el palier de mi casa o algo por el estilo que es propio, que es del individuo, pero acá estamos en sociedad, es decir, lo que yo estoy denunciando, por ejemplo, en una esquina que están dejando basura, en realidad no solamente me perjudica a mí, sino al grupo social, a la comunidad, etcétera. Entonces, atraviesa de alguna manera estas cuestiones que terminan siendo políticas. En el momento en que yo necesito un derecho o preciso de un servicio que ya sea que depende del Estado o que esté fuera de lo que es mi alcance, por ejemplo, no es lo mismo decir yo con la plata que gané en mi trabajo por ir a comprar un kilo de pan, voy y me compro un kilo de pan, a decir, no, necesito la vacuna, la tercera dosis del COVID. Entonces, ¿qué manifestación hago desde mi parte? Que digo, espero que me llegue el mensaje o hago yo algo al respecto para poder vacunarme. Y así podemos tener millones de aristas, pero estamos haciendo actos políticos constantes. Ya el hecho de solo hecho de votar, por ejemplo, hay personas que se autoperciben a políticas así, todos van y votan. Entonces terminamos siendo seres políticos, que es distinto del partidismo. Por ejemplo, el partidismo se puede decir, bueno, soy peronista, soy radical, etcétera, que eso es una cuestión más partidaria, pero a su vez decir directamente, no, la verdad que no me identifica ninguno de los partidos, pero estoy de acuerdo con ciertas políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces ahí
sí está involucrada lo que es la política. Ya de por sí votar es un acto político. Y bueno, si somos disidencias, también con más razón. Eso es ya salir a la calle, por ejemplo, una pareja de mujeres lesbianas que sale a la calle agarrada de la mano o dándose un beso. Hay mucha gente que lo dice que no, pero puede llegar a ser un acto político, incluso disruptivo. ¿Por qué? Porque hay gente conservadora que puede llegar a enojarse por este acto, que no se enoja tal vez porque hay una pareja hetero besándose. Y esto también es un acto político desde la parte de la persona conservadora. De hecho está esa línea de pensamiento manifestada en este rechazo que podemos estar viendo. Entonces, bueno, podemos no discutir de política en la mesa, que en realidad sería una cuestión partidaria, pero básicamente es eso. Entonces, nos atraviesa la política y somos indefectiblemente seres políticos por más que nos neguemos o nos enojemos. Pero ¿qué pasa? Los medios tal vez nos hacen creer que somos personas apolíticas cuando en realidad por ahí nos están diciendo apartidarias. Muchas veces porque se sabe que la manifestación, sobre todo para mi generación y generaciones anteriores que vivió la última dictadura, esto de decir, si yo manifiesto mi ideología o lo que a mí me atrae, ya sea izquierda, derecha, centro, socialismo, comunismo, etcétera, puedo llegar a recibir una penalización. En ese caso era, bueno, secuestros y bueno, todo lo peor. Pero queda ese estigma, entonces es, si sos por ejemplo zurdo, trata de no manifestarlo porque queda mal. ¿Está bien? Mientras que en la derecha lo que sucede es que no te manifestás por la derecha, pero generalmente personas de derecha como que dicen, ah, yo soy una persona política, pero indefectiblemente hay acciones que son propias de la derecha. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque muchas veces a nivel social aún sigue quedando mal manifestarse de esa manera. Es como también una especie de rebeldía autopercibirse por una línea política. Pero no deja de ser eso. Ahora bien, ¿qué pasa con las distintas clases sociales? ¿En qué beneficia ser un ser político en las distintas clases sociales? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la politización es un proceso mediante el cual las personas se vuelven conscientes de las cuestiones políticas y comienzan a participar activamente en ellas. Como decía anteriormente, puede ser, no sé, buscar reclamar por la basura arrojada en la esquina de mi casa. La politización puede ser importante para las personas por diversas razones. Por ejemplo, mejorar la calidad de vida, influir en la toma de decisiones políticas, defender derechos e intereses. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, cuál es la importancia de la politización, por ejemplo, en la clase popular. Es decir, bueno, mucha gente, hay todavía gente que no quiere desprenderse o no quiere considerarse, autopercibirse clase popular y se autopercibe clase media, pero en Argentina no existe la clase media. A lo sumo dicen clase media baja como para no quedar dentro de lo que es una clase popular, pero básicamente en Argentina hoy por hoy tenemos las clases altas y las clases populares. Entonces, ¿en qué beneficia, por ejemplo, la politización en la clase popular? Es importante porque permite tener voz y voto en las decisiones que afectan directamente. Por ejemplo, a través de la politización, una persona de clase popular puede exigir mejores servicios públicos, salarios justos, condiciones laborales, también a cuestión nivel salud, por ejemplo. Puedo decir, no sé, no tengo acceso a una vacuna, entonces yo puedo reclamar esa vacuna y estoy haciendo un acto político. Ahora bien, ¿qué pasa con la clase alta? La clase alta lo que hace es mantiene su posición privilegiada y ejerce influencia en las decisiones políticas que afectan sus intereses económicos. Vieron que está muy en uso la palabra lobby. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo para mí lobby era decir, pará, es un lobby de un hotel, o sea, se juntaban como peces gordos en un lugar alfombrado con sillas grandes a hablar de cosas de negocios, decía yo. Pero bueno, más o menos por ahí no es la entrada de un hotel, pero sí es una cuestión de decir, yo soy una persona que tiene mucho dinero y lo que voy a hacer, un empresario por ejemplo, y lo que voy a hacer a vos, por ejemplo, partido X, es, si vos no sacás tal política, o si vos o quiero que saques tal política, te voy a dar dinero y ese dinero te va a ayudar a vos a hacer una campaña. ¿Está bien? Entonces, esos son los lobbies y el clientelismo. Podemos estar en acuerdo o desacuerdo, lamentablemente necesitamos de esto. ¿Por qué? Porque si no hay plata, o sea, es como que
partidos no estarían tan o no nos enteraríamos de los partidos, de sus propuestas, etcétera, a través de las campañas. Vieron que las campañas son fortuna. Entonces, indefectiblemente está normalizado el clientelismo y el lobby. Lo que pasa es que muchas veces no se da a conocer ese lobby. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo partidario. Sucede mucho en lo que es Juntos por el Cambio, PRO, o como sea que se llame, se autoperciba el partido. Pero muchos negociados son con respecto a constructoras, etcétera. ¿Por qué no les conviene que se sepa eso? Porque para edificar, justamente, propiedades horizontales, lo que se necesita es quitar, por ejemplo, espacios verdes. Entonces, si nos enteramos que dentro del lobby, el clientelismo, empresas, constructoras, me financian el partido político y yo doy espacios verdes para que construyan, la comunidad, sobre todo la gente que va a terminar votándome, no está bueno que sepa que se hacen estos negocios porque, ¿cómo puede ser que yo te vote pero me estás sacando espacios verdes? ¿Está bien? Entonces, por eso es que muchas veces los negociados no se saben, pero sí está totalmente normalizado este tipo de lobbies o clientelismo, porque es básicamente el que es como los anuncios. Por ejemplo, si bien en el programa de Tinelli, si Tinelli no tuviera todos los auspiciantes, no podría pagar la producción que paga. ¿Está bien? Entonces, y así con los realities y todo eso. Básicamente es eso. O sea, antes no se sabía tanto de esto, hoy por hoy sí. Y a través de esto digo, entonces, si a mí me cae la ficha que yo indefectiblemente soy una persona politizada, entonces, ¿qué puedo hacer yo para hacer uso y abuso y dependencia? No sé si tanto, porque esto más parece como una adicción, pero ¿cómo puedo hacer uso? Porque, a ver, si soy un ser político en una sociedad política, en esta polis de los 2000, ¿qué puedo hacer yo para hacer uso? Porque no solamente es un deber, también es un derecho. Entonces, de hecho está, por ejemplo, el derecho a huelga, que en ciertos gobiernos lo han querido sacar, que también corresponde decir, como forma parte del reclamo. También, por ejemplo, si hay los feriados, por ejemplo, el feriado del 8M, también es un derecho y también es por un reclamo. Y que muchas veces está muy demonizada últimamente la palabra agenda, ¿no? Cuando se dice, no, la agenda 2030 por esta gente conspiranoica. Pero en realidad la agenda lo que hace es necesaria. ¿Por qué es necesaria la agenda? Porque yo puedo ir y reclamar algo, es decir, creo que necesitamos tal derecho, pero si soy una persona individual, no va a suceder. O sea, lo primero que tiene que suceder es que un tema se coloque en agenda. ¿Y cómo se coloca en agenda? Porque básicamente un grupo social está manifestándose y está reclamando, ya sea cortando calles, juntando firmas o lo que sea, está manifestando y está reclamando por ese derecho que precisa. Entonces, al hacer esto, se coloca el tema en agenda, indefectiblemente, y es lo que legitima para que lo ideal sería presentar el proyecto de ley en el Senado o en diputados, en Congreso. Ustedes recuerden que como seres humanos individuales politizados pueden tranquilamente presentar un proyecto de ley, siempre tratando de asesorarse con alguna persona que conozca de leyes, más que nada para la estructura, para ver qué fue. Porque imagínense que el proyecto de ley, si quieren, puedo hacer un podcast hablando de la confección de un proyecto de ley, porque es importante que sea cubritiva. O sea, yo no puedo decir, necesito, por ejemplo, no sé, se necesita el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿está bien? ¿No? Y escribo, redacto el proyecto de ley y digo, bueno, interrupción voluntaria del embarazo para mujeres. Ok, ¿y qué pasa con el resto de las personas gestantes? Por ejemplo, un hombre trans. Entonces, tiene que ser cubritiva. ¿Por qué? Porque si llega a salir esa ley, se presenta un hombre trans con su DNI que dice varón, y dice, pero la ley solamente cubre a mujeres y quedas exento automáticamente. Entonces, por eso tiene que ser lo más cubritivo posible y es muy difícil contemplar muchos aspectos. Y bueno, es el motivo por el cual muchos proyectos de ley quedan cajoneados, hacen giros y quedan ahí. Entonces es fundamental esto, pero bueno, como individuos podemos presentarlos. Entonces, ¿qué puede hacer la clase popular? Básicamente es, las personas de la clase popular pueden organizarse en grupos y asociaciones que les permitan tener mayor fuerza y representatividad en la toma de decisiones políticas. Esto es básicamente lo que estaba diciendo recién de la parte de la agenda.
también pueden participar en elecciones y votar por candidatos que defiendan sus intereses. Bueno, acá se empieza a meter un poco lo partidario, pero no quiere decir que indefectiblemente tengamos que ser personas partidarias. ¿Por qué? Porque yo puedo votar a alguien cuyas políticas que me ofrecen la campaña siento que me están beneficiando, pero puedo no simpatizar completamente. Pero bueno, al estar en democracia y tener un cote de decir, bueno, yo tengo estos partidos políticos, no tengo otros, y el que más me gusta es este, bueno, termino votando, que es lo que sucede muchas veces con el voto negativo, es decir, de los candidatos, cuál es el menos malo, ¿no? ¿Y qué pasa con la clase alta? Para beneficiarse, bueno, ya sabemos, o sea, participar en grupos de presión y lobby. El grupo de presión suena como bastante fuerte, ¿no? Pero es un grupo de presión, porque ya en este mundo capitalista ser un grupo de presión es tengo plata. Básicamente la coerción de decir, che, yo tengo plata, yo te puedo bancar esto. Entonces, bueno, ahí va el término, ¿no? Lobbies que permitan influir en la elaboración de leyes y políticas que le beneficien. O sea, básicamente piensen, de hecho sucedió con la interrupción voluntaria del embarazo, la presión grande que se han tenido por la parte de, por ejemplo, la gente pro vida, o sea, estaba cubierta por instituciones con mucho poder adquisitivo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que básicamente podías tener la calle llena de personas manifestantes a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero si vos tenés empresarios grosos del otro lado diciéndote no aprueben la ley, es un grupo de presión y aparte tienen el dinero. Vos aprobás esta ley, pero yo no te voy a dar plata para tu campaña. ¿Está bien? Entonces, por eso también dices, pará, me está hablando medio país diciendo que está a favor de cierta ley, pero del otro lado me quedo sin plata. Y es un mundo capitalista. Por más que haya, que sea un partido que gobierne, que tenga políticas sociales, socialistas, con intervención estatal, etc., la globalización mundial nos lleva a eso. Entonces, se pueden financiar campañas políticas y participar en eventos y reuniones que les permitan hacer contactos y ejercer influencias. Bien, y todo esto, bueno, con lo que comentaba con agenda, el hecho de que esté en agenda, esto puede hacer también que se establezcan las políticas públicas. Las políticas públicas también precisan de los lobbies y el clientelismo. O sea, hay empresarios que dicen esta política pública no va por más que beneficie a mucha gente. ¿Por qué? Por esto que mencionaba anteriormente. Porque inclusive esta gente, estos grupos de poder, son los que pueden aportar para que se ejecute esa política. Es decir, no sé, se necesita un subsidio X, entonces esta gente empresarial, por medio del clientelismo, hace favores. Yo te doy la plata para que se ejecute esta política pública, no sé, limpiar el riachuelo, por ejemplo, pero después acordate que me tenés que dar un espacio para lo que es, no sé, edificar un shopping. ¿Está bien? Entonces pasa por ese lado. Así que bueno, mantenemos esta cuestión aristotélica del son politicón. Estamos indefectiblemente metidos en esta sociedad, somos seres políticos, y cuando nos digan no me gusta la política o soy apolítico, en realidad lo que están diciendo es soy apartidario, pero indefectiblemente somos animales políticos, somos seres políticos.